Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Nos corresponde nuestro siguiente módulo en donde vamos a estar hablando sobre las modalidades de la victimización. La víctima primaria, secundaria, terciaria, la victimización del victimario y el proceso de desvictimización. Todo el material ya lo tienen cargado en la Blackboard, pero también enviado a sus correos en caso de que tengamos algún problema de comunicación por la vía del Blackboard. La victimización ha sido considerada como resultado de una conducta antisocial contra una persona o un grupo de personas. O también es el mecanismo por medio del cual una persona llega a convertirse en el sujeto pasivo de un hecho punible. Vamos a destacar dos tipos de consecuencias: las consecuencias psicológicas, ¿sí? Es decir, las secuelas propias del hecho de victimización o el impacto traumático que queda en la persona después de haber sido víctima de un hecho delictivo. Estos pueden ser estrés postraumático, depresión, ansiedad y otras situaciones que se pueden presentar. Como segundo punto tenemos las consecuencias relativas al sistema sociopolítico, es decir, todos aquellos elementos que sin ser intrínsecos a la persona van a repercutir en su bienestar posterior. Dentro de estos podemos hablar de la estabilidad económico-laboral, la existencia de los vínculos de apoyo social y todas aquellas concernientes a la propia administración de la justicia, la rehabilitación de la víctima, las expectativas que pueda tener, ¿sí?, de poderse encontrar con el imputado nuevamente. Dentro de las características del proceso de victimización, vamos a ver que aparecen un conjunto de secuelas en la figura de la víctima posteriores a la experiencia delictiva o traumática que ésta ha sufrido. Obviamente estas experiencias posteriores son experiencias negativas sobre el hecho traumático. En cualquier caso, el resultado de este acontecimiento puede no corresponder directamente con el hecho criminal. Es decir, vamos a ver dentro de esta categoría que existen acciones antisociales que no son penadas o que no son realizadas por una persona, como pueden ser las catástrofes naturales. Un ejemplo de ello puede ser la situación actual que está viviendo el mundo. Vamos a tener a posteriori, sí, personas con estrés postraumático a consecuencia de la situación del encierro al que muchas personas en otros países, al igual que nosotros, estamos sufriendo, ¿verdad? Hay consecuencias también económicas, hay consecuencias laborales, y entonces esto no tiene relación directa con un hecho punible, pero sí hay víctimas resultado de este virus que tenemos ahorita actualmente, pues ya en todo el mundo, ¿sí? Y del cual pues todos estamos teniendo algún tipo de consecuencia. Vamos a ver que puede haber víctimas directas y víctimas indirectas también. Las consecuencias pueden ser experimentadas tanto de manera directa por la propia víctima, ¿sí? Por ejemplo, una persona víctima de violación es una víctima directa del acto de la violación, ¿sí? Pero existen las víctimas indirectas, que puede ser, por ejemplo, la familia de la persona que ha sufrido esta violación, que también van a sufrir parte de las consecuencias del hecho que sufrió la víctima primaria, por llamarlo así, ¿no? La victimización es un fenómeno complejo y multicausal, donde vamos a ver que intervienen una multitud de elementos que condicionan y definen la respuesta del sujeto como única. Y esto va a depender de la subjetividad y también de la relación con el contexto social, cultural y político que tiene la víctima. Entendemos que hay una doble perspectiva, ¿sí? Y vamos a distinguir, en primer lugar, el hecho criminal en sí mismo.
entendiendo como el conjunto de factores que van a intervenir en el desarrollo y que precipitan la puesta en práctica del comportamiento ilícito. Y a esto le llamamos riesgo de victimización. Y por otro lado tenemos el impacto o secuelas que él mismo deposita en el sujeto pasivo del delito, es decir, la vulnerabilidad que tiene la víctima y la repercusión psicológica que va a haber sobre esta. En este punto es muy importante el tema de resarcimiento, sobre todo de resarcimiento psicológico, pues se tiene que tener la consideración para la repercusión indemnizadora y la determinación de la pena que vaya a haber. Encontramos 3 tipos de victimización: la victimización primaria, secundaria y terciaria. En la victimización primaria vamos a identificar a esta como el proceso por el cual una persona sufre, ya sea de modo directo o indirecto, los efectos derivados del delito o del hecho traumático al que fue sometida. Independientemente de la naturaleza material o psíquica, esto va a incluir el proceso de victimización en sí generado por el propio delito o por el crimen. Landrove sistematiza muy bien estos efectos. Es el severo impacto psicológico que incrementa el daño físico o material del delito, ¿sí? La impotencia que la persona puede sentir ante la agresión, el miedo a que la agresión se repita, la ansiedad que puede presentar la persona, la angustia, el abatimiento. Surgimiento también de una sensación de culpabilidad, lo que repercute en los hábitos de la persona, alterando su capacidad de relacionarse con su entorno. Aquí estamos hablando de los efectos de la victimización primaria. Luego tenemos la victimización secundaria. La victimización secundaria abarca los costes personales derivados de la intervención del sistema legal que paradójicamente incrementan los padecimientos de la víctima, ¿sí? Como ejemplos de esto podemos tener el interrogatorio que se le puede hacer a una persona víctima de violación después del suceso de por sí ya traumático. La persona repite nuevamente la historia y esto va a causar otra vez la angustia y el dolor que la persona vivió en el momento en que se dieron los hechos. Luego la persona tiene que ir a declarar ante un juez los hechos y muchas veces dentro de este proceso hay un reencuentro con el agresor. El solo hecho de que la persona sepa que el agresor está presente ya es una revictimización, ¿sí? Hay un sentimiento de humillación, de angustia, ¿sí? Que la víctima va a tener en el momento del juicio, ¿sí? Sobre todo cuando la defensa argumenta o hace pensar en algún momento en que la víctima tiene alguna responsabilidad sobre los hechos que se sucedieron. La víctima puede sentir que está perdiendo el tiempo, que está malgastando el dinero, sufre incomprensiones derivadas de la burocracia del sistema o de que sus pretensiones resulten ignoradas. Todo esto si no se producen prácticas dudosas tendentes a tratar a las víctimas como acusadas y a sufrir la falta o tacto o la incredulidad de determinados profesionales. Pueden recordarse recién el caso que hemos estado platicando sobre el caso del hogar seguro. Y hace algunos días pudimos ver en los medios de comunicación que estaban tratando de responsabilizar a las niñas o a las jovencitas de los hechos, ¿sí? Es decir, volviéndolas a ellas victimarias cuando que ellas son víctimas. Aquí vemos una revictimización, una victimización secundaria. Las diferencias entre la victimización primaria y la secundaria va a radicar en que aquella procede del mismo delito, la primaria, ¿verdad? Mientras que la victimización secundaria es una consecuencia negativa del propio sistema, ¿sí?
va a tender a aclarar la investigación de los hechos y el proceso penal que está orientado a determinar la inocencia o la culpabilidad del agresor o del imputado. En la victimización terciaria, sí, esta está asociada a la víctima y a su entorno. Es aquella que sufren las propias víctimas al ser etiquetadas como tal por la sociedad y los efectos de familiares, amigos o personas cercanas a ellas. Vamos a ver también que encontramos la victimización del victimario. Desde una perspectiva puramente institucional, el victimario se va a convertir en víctima. Víctima de todas las estructuras sociales injustas que le evocarían indefectiblemente a la comisión de hechos delictivos a través de los que va a intentar librarse de la marginación. Se trataría de personas o sujetos para los que el aparato estatal tendría reservada toda su naturaleza represiva, es decir, todo el castigo que van a recibir, siendo ahí donde se va a generar la victimización carcelaria, a donde, además de sufrir la privación de libertad, padecen otras consecuencias. Todos sabemos en qué situación están las personas privadas de libertad en nuestro país. Y también sabemos que cuando ingresan, pues van a ser víctimas de torturas y vejámenes, tanto de parte de las personas que tienen los liderazgos dentro de los sistemas de privación de libertad, como muchas veces también de las personas responsables de cuidar de ellos dentro del sistema. Es decir, no tenemos un sistema que rehabilite o que le procure un bienestar psicológico y social dentro de los sistemas de privación de libertad, sino al contrario. Landrove Díaz refiere 4 grandes ámbitos de victimización de delincuentes por la maquinaria de la justicia penal, y vamos a verlos. Uno es el ámbito legislativo. Sí, como comentábamos hace un momento, este procedería de las propias leyes penales, cada vez más abundantes, complejas y represivas, que no hacen sino victimizar aún más a las personas. Luego tenemos la esfera policial. La esfera policial está vinculada a actos de brutalidad, de corrupción y de ineficiencia policial, que en ocasiones genera la violación a los derechos humanos. Sí, por ejemplo, actos de tortura, violaciones incluso, y otros que pueden sucederse. También vamos a ver que está el ámbito judicial. En el ámbito judicial vamos a incluir todos aquellos errores del sistema de justicia que muchas veces condenan a personas que son inocentes. También encontramos dentro del ámbito judicial la lentitud de los procesos judiciales. En nuestro sistema sabemos que hay personas que están 3, 5 años únicamente en espera de iniciar un proceso, pero en privación de libertad. Esto está en contra de todos los derechos de las personas. Y si la persona es inocente, pues con más razón. También podemos observar la burocratización de la justicia y las influencias que se dan tanto políticas como económicas sobre los jueces. Semejante victimización judicial alcanza cotas intolerables en muchos países y como ejemplo pues también está el nuestro. También en Guatemala se dan estos hechos. En el plano ejecutivo, independientemente de la aplicación o de la producción por ausencia de alternativas a la pena privativa de libertad, que no hace sino convertir la prisión en un siniestro de pudrición de seres humanos lleno de hacinamiento, tratos vejatorios, la alimentación dudosa, las consecuencias psicológicas del propio encarcelamiento, ¿sí? Como la despersonalización, la pérdida de autovalía. Vamos a ver los efectos destructores que produce el ocio al que se ven forzados los reclusos, las agresiones sexuales dentro del reclusorio, violaciones e intimidaciones de todo tipo, circulación de drogas, trata de personas, ¿sí? Que no hacen sino favorecer la victimización de los delincuentes.
Por último, tenemos la etiquetación del delincuente, que también se ha identificado con la victimización, con los procedimientos físicos y psicológicos sufridos por la familia del delincuente debido a la condena social, a la cual deben hacer frente debido a su vinculación familiar con el victimario, ¿sí? Una sociedad cerrada, egoísta y con prejuicios que no duda en usar contra el exrecluso sus antecedentes penales y a consecuencia de ello, pues negándoles un empleo, ¿sí? La imposición de condiciones laborales con explotación, ¿sí? Convirtiéndolos en víctimas sumisas y cooperantes y en los cuales no ha habido una reinserción social como debiese de ser. El proceso de desvictimización, al contrario del proceso de victimización, entendido por los mecanismos y variables mediante los cuales la persona se llega a convertir en víctima, es decir, la vulnerabilidad victimal, así como el impacto y las secuelas traumáticas consecuencia de lo mismo. El proceso de desvictimización va a tender a la recuperación de la persona después de haber cometido un hecho victimal. Este es un proceso que busca la restitución y el resarcimiento del impacto que tiene y las secuelas que el hecho criminal puede generar en la figura de la víctima. Esta reparación es uno de los objetivos fundamentales y los más importantes dentro de la victimología. Este es un proceso complejo y multicausal y va a estar caracterizado por la intervención de diversos factores, es sobre el cual se sustenta la construcción de nuevas políticas de apoyo y de asistencia a las personas damnificadas por estos hechos criminales. Vamos a ver que encontramos aquí una triple perspectiva, la perspectiva biopsicosocial, ¿sí?, que es el proceso de desvictimización, se relacionaría con el estudio de las características una vez el hecho criminal acontece, pues en definitiva va a plantear métodos preventivos para evitar situaciones semejantes en el futuro. Esta actúa sobre las consecuencias de la víctima, rebajando las secuelas del hecho traumático y reduciendo el posible impacto provocado por el mismo. Las respuestas y consecuencias ante un hecho criminal son diversas, tanto entre los individuos victimizados, pudiendo diferenciar casos donde incluso este impacto va a pasar inadvertido, mientras que en otros la cronicidad hace que el sujeto condicione su forma de vida. El objetivo de estas es tratar desde un aspecto de la victimología, el cual supone la reparación del daño causado a las víctimas y el restablecimiento de su estilo de vida previo al suceso criminal. Vamos a tener en cuenta que en muchas ocasiones esto no es posible. La persona aprende a sobrevivir después de tratamientos psicológicos, de búsquedas de resarcimiento y otros, ¿sí? Y las secuelas de alguna manera quedan, como en el secuestro, la violación, ¿sí? Acontecimientos naturales graves. Tenemos el ejemplo nosotros del volcán hace un par de años ya, ¿verdad? Estas personas que perdieron a toda su familia, pues es imposible que podamos hacer que las personas vuelvan a vivir como eran antes. Una víctima de violación no va a volver a recuperar su vida como antes. Vamos a apoyarla para que pueda sobrevivir y encauzar nuevamente su vida de la mejor manera posible, ¿sí? En muchas ocasiones ocurre un daño completo al proyecto de vida de la persona. Luego vamos a buscar la funcionalidad, ¿verdad? Esta funcionalidad va a radicar en el establecimiento y despliegue de políticas preventivas, así como en la protección de la figura de la víctima y la rehabilitación de las mismas, ¿sí? Esta proyección se extiende a la recuperación absoluta del sujeto en sus diferentes facetas, es decir, la faceta personal y la faceta social.
¿Cuáles son las fases del proceso? Tenemos la fase de impacto. La fase de impacto es el momento inmediato al suceso criminal y muchas veces vamos a encontrar a la persona, a la víctima, en estado de shock. Luego hay una fase de negación, ¿sí? La persona, el sujeto víctima, expresa una incredulidad o una certeza, una incerteza de que algo le sucedió. Incluso en algunas situaciones podemos encontrar que la persona parece expresar control sobre la situación, mientras que en otros momentos la persona se desequilibra y se rompe, ¿verdad? Estaría experimentando un estado en el que la persona se vuelve susceptible a la influencia de terceros, sobre todo en lo relativo a la culpabilización de terceros por el hecho acontecido. Esto es muy común, ¿verdad? Si no hubiera salido tarde, si no te hubiera sido, entonces revictimizamos, ¿verdad? Y culpamos a la persona de la situación en la que se encuentra como víctima. Y luego vamos a tener que la víctima entra a una fase de aceptación, ¿sí? Es decir, la persona toma conciencia de lo sucedido y busca apoyo y ayuda en las personas cercanas. Esta persona entonces, cuando está en este proceso, se implica, ¿sí? Ya en el proceso penal, recibe asistencia de distintos profesionales y en esta parte habría que especificar aquellos casos en que posibles síntomas iniciales acaban favoreciendo el desarrollo de ciertas patologías mentales. Tal sería el caso de los individuos que empiezan a padecer una fobia a determinadas situaciones, un trastorno de ansiedad o ansiedad generalizada, ¿sí? O trastornos afectivos como la depresión, ¿sí? Y aquí también vamos a encontrar el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático. Cabe señalar que el propio sujeto no llega a aceptar el rol de víctima, lo que supone una situación un poco complicada para el proceso de rehabilitación y para el reconocimiento estatal del número de casos sujetos a ser victimizados, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar una cifra negra. La fase de organización, que es la fase cuando tras la etapa de aceptación o de la reparación del daño experimentado, la víctima se va adaptando poco a poco a su nuevo estilo de vida o a recuperar un poco la vida que tenía anteriormente al hecho delictivo. Vamos a tener aquí en consideración el cambio producido tras el impacto del hecho criminal, pero se intenta en la mayor medida posible que la persona pueda retomar la vida que llevaba antes de la manera más favorable posible. ¿Quiénes son los sujetos implicados? Entre los individuos que afectan a la evolución posterior o restitución al hecho criminal, vamos a ver que diferenciamos las siguientes figuras. Está la figura del ofensor, ¿sí? El hacer justicia con el ofensor supone cierta confianza en que el sistema de justicia y las políticas de apoyo a las víctimas son realmente efectivas. De la misma manera, se evita cualquier tipo de contacto con el agresor, sobre todo en aquellos casos en que exista relación previa, como la violencia intrafamiliar, ¿sí? O cuando el abuso sexual, por ejemplo, ha sido dentro del grupo familiar o cercano, maestros, líderes religiosos, etc. También tenemos a las personas cercanas. Se incluye dentro del grupo de personas cercanas a todos aquellos sujetos y vínculos de relaciones estables y duraderas, entendiendo que estos son lazos personales que van a propiciar una evolución avanzada y favorable a la recuperación de la persona. Luego tenemos los profesionales involucrados, los cuales van a ser especialistas, ¿sí? Tales como psicólogos, médicos, abogados, el sistema policial, ¿verdad?
que son el grupo de personas de sistemas multidisciplinarios que van a intervenir en todo el proceso rehabilitador de la víctima. Vamos a ver ahora cuáles son las características individuales de la víctima. Características personales. Las actitudes personales suponen un papel esencial en la recuperación de los individuos. En esta línea, la percepción sobre el propio acontecimiento, así como las consideraciones inadecuadas de las opiniones de terceros, pueden suponer más o menos trabas en el proceso de recuperación posterior. Los pensamientos que las víctimas tienen al respecto de lo sucedido son determinantes y van a tener consecuencias en la recuperación, en la rehabilitación, en la conducta y en la manera en que la persona lleve el caso, ¿sí? Muy importante es la resiliencia que las personas puedan tener. La resiliencia es la capacidad personal de afrontar un acontecimiento determinado, un acontecimiento traumático, de la forma más saludable posible. Esto es ser capaz de resistir a los sucesos y rehacerse, la persona, rehacerse a uno mismo ante los hechos que se sucedieron. Características que definen a la persona desde el ámbito social: el tener un buen trabajo, el tener solvencia económica, ¿sí? El suponer factores que determinan el bienestar personal y que lógicamente pueden ser considerados como importantes y como parte de las variables intrínsecas de la persona. ¿Qué patologías puede desarrollar una persona? Patologías mentales posterior a un hecho delictivo, a un hecho traumático. Pues vamos a encontrar el daño emocional, el daño psicológico que se va a presentar. En muchas ocasiones, son muchas las ocasiones en las que tras haber vivido un hecho delictivo, la persona puede desarrollar trastornos psicopatológicos. Muchas personas van a sufrir daños emocionales y algunas veces este daño a nivel psicológico puede prolongarse por mucho tiempo. Vamos a ver que hay muchos sentimientos después del hecho delictivo, como lo son la rabia, la impotencia, los deseos de vengarse o el deseo de que la restitución inmediata del daño causado se dé, ¿verdad? Estas son actitudes que podemos considerar normales en las personas, pues puede haber poca tolerancia a la frustración, puede haber también, mientras más inmadura es la persona, pues más difícil es afrontar el hecho, ¿verdad? Y esto plantea una justificación cognitiva extrema ante la percepción de un hecho injusto. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Nos reunimos el día de mañana por la tarde a través de la plataforma virtual, en donde vamos a aclarar las dudas o los cuestionamientos que ustedes puedan tener. Hasta luego.